para que esta sociedad reflexione, crezca y aporte cosas. Has sido una de las editoras más importantes que hay en este país. He traído la última novela, Claro. Carmen. Tienes que escribir un libro, que ese es muy caro. Ese es muy caro. Sabe de autores en este país, es Carmen Fernández de Blas. Te espero en la próxima novela. Hola, soy Carmen Fernández de Blas y esto es Quiero un libro tuyo. Como sabéis, en este podcast hablamos de libros. Nos encantan los libros, pero también hablamos de las historias que hay detrás de los libros y de las personas que hay detrás de los libros, porque cuando todos leemos los libros, a veces no sabemos ni nos preguntamos quién hay detrás y qué historia ha llevado a ese libro. Así que en este podcast tratamos de que conozcáis mucho más a esas personas que vienen siempre con un libro para regalarnos a este programa y para hablar de él, pero sobre todo lo que queremos es saber más de esa persona. Hoy tengo una invitada que creo que os va a encantar porque tiene una historia apasionante y no tan conocida, y estoy segura que va a ser muy inspiradora para muchos de los que escucháis y de los que veis este podcast. Se trata de Ana Hernández Sarriá, muy conocida en redes sociales porque tiene una cuenta de Instagram que llega casi a los 300.000 seguidores y que además es una empresaria que ha creado toda una cultura turística respecto al mar que nos tiene muchísimo que contar, pero que estoy convencida que os va a apasionar. Así que, Ana, millones de gracias por venir a este podcast en una parada entre tus viajes y quiero que la gente que lo escuche te conozca y conozca toda tu historia, que a mí me parece apasionante. Bueno, Carmen, muchísimas gracias por la invitación y por la introducción. La verdad que te escucho y me emociono. Aparte me hace especial ilusión estar aquí, pues porque nos conocemos de hace muchos años, Sí. Tú lo sabes. Me has acompañado en todas mis novelas, básicamente. Y pues con esta, la cuarta, efectivamente hemos tocado un tema que es muy importante para mí ahora mismo, que es el mar. Y hoy hemos venido a contaros un poco pues, sobre el mar, sobre los océanos, sobre lo que me mueve y la historia que hay detrás de las novelas, que como bien dices, yo creo que es apasionante y que al final me define un poco a mí como escritora, que no soy una escritora al uso, que al final yo me voy a viajar por el mundo y a vivir mis aventuras y es ahí donde encuentro la inspiración para mis manuscritos. Claro, por eso quiero que la gente te conozca desde el principio y quiero que nos cuentes un poco primero por qué tú te dedicaste o te soñaste con escribir, porque aquí hay dos facetas de las que vamos a hablar, de tu trabajo como escritora, pero también de tu faceta de aventurera empresaria. Entonces vamos a empezar por la escritora. ¿Cuándo decidiste tú que querías ser escritora? ¿Qué estudiaste? ¿Qué hiciste? Cuéntanos un poco cómo empezó todo. Vale, pues a ver, esta historia en realidad es muy interesante porque a mí desde pequeña me había encantado escribir. De hecho, mi madre era periodista, entonces yo siempre la veía escribiendo y a mí me gustaba mucho contar historias. Es verdad que nunca cuando era pequeña me había planteado una carrera de escritora. Yo sabía que me gustaba contar al mundo pues, las aventuras que me pasaban o incluso utilizar mucho mi imaginación, que creo que es una cosa súper potente que siempre he tenido desde que era niña, tenía una imaginación absoluta que me caracterizaba mucho en mi vida. Y siempre me había gustado, pues eso, hablar al mundo de lo que veía en mi imaginación y de las historias. Entonces, bueno, yo estudié diseño de moda, que no tiene nada que ver con la escritura, y me fui a vivir a Manhattan, a Nueva York, porque para mí era como la ciudad de los sueños, donde todo el mundo iba a cumplir pues sus sueños, ¿no? Como bien ya sabes, soy muy soñadora también, y me quería ir a vivir ahí. Al llegar a Nueva York y trabajar ahí en la Gran Manzana, pues empecé a tener una vida que no era normal, o por lo menos a mí no me parecía muy común, las cosas que me pasaban, las anécdotas que tenía. Y cuando llegaba a España y se lo contaba a mi círculo, todo el mundo me decía, tienes que escribir un libro de tus aventuras. Entonces yo creo que de ahí surgió un poco mi faceta como escritora, una manera de contar al mundo pues todo lo que yo vivía. También yo creo que soy una persona con mucho interior, muy sentida, y me gusta mucho hablar de sentimientos, que al final creo que es una cosa que en la era en la que vivimos está un poco como tapado, ¿no? Al final la gente vive en un estilo de vida que vas a toda prisa y realmente no te paras a pensar cómo te sientes, qué es lo que hay dentro de ti. Entonces yo creo pues que esa manera tan íntima de hablar de todo lo que pasaba en mi cabeza, plus que siempre es verdad que he vivido una vida pues llena de aventuras, una vida sin miedo, siempre me he lanzado a viajar, pues cuando llegué a Nueva York a estudiar ni siquiera hablaba inglés y me fui ahí a buscarme la vida. Entonces yo creo que esas ganas de contar al mundo pues las aventuras y todo lo que ganas cuando te tiras a vivir sin miedo es lo que me llevó a escribir mi primera novela, que escribí allí en Nueva York. Sí, bueno, y la segunda también tiene La como segunda base, ¿no? también, sí. O sea,
Tus novelas están muy vinculadas a tu vida, Sí. claramente ahora lo entiendo, o sea, son novelas que cuentan realmente parte de tu experiencia. Las 2 primeras están centradas en tu etapa neoyorquina. Sí, ¿Y qué pasó en Nueva York? O sea, ¿hiciste diseño de moda y te desencantó o qué? justo. ¿Volviste? Sí, Pero yo creo que al final es un poco probar. De hecho, yo siempre bromeo que voy dando tumbos por la vida sin saber exactamente qué quiero ser. Pero bueno, siempre mirando hacia adelante y pensando en cumplir sueños y ver si me encuentro, que al final, pues en busca de mi felicidad. Y Nueva York, yo pensaba que iba a estar ahí, que me iba a encantar diseñar. Me gustó mucho y fue una etapa maravillosa, pero no era para mí. Entonces me desencantó y me volví a vivir a España después de haber publicado esas 2 primeras novelas y ahí sí que y esas 2 primeras novelas, ¿qué son, Ana? Recuérdalo para la gente que pueda tener interés. Claro, el primer título se llama Sexo con amor es magia y si no gimnasia. ya que a ti no te gustaba nada, eso me No, acuerdo me sigue que me horrorizando un poco, conociste, que me me sigue lo horrorizando contaste un cuando te poco. conocí, me dijiste: "Pero por favor no pongas esos títulos tan horribles". Exacto, exacto. Con la primera novela, bueno, yo creo que esto es una anécdota divertida que contar del mundo editorial, ¿no? Al Sí. final podemos abrir un Sí, poco este claro, se melón, supone que este este melón. podcast le interesa a la gente de que quiere saber algo del mundo editorial, y qué mejor que el Exacto, salseo en el mundo editorial, en todos. exacto. Y bueno, en todos los mundos el Por salseo es lo eso, que más nos gusta a los humanos. Pues yo vine con mi manuscrito sobre la Gran Manzana, sobre una aventura de una chica joven, porque claro, esa primera novela la escribí con 21 años. Y yo llegué con mi manuscrito a una gran editorial y me dijeron, bueno, es que como nadie te conoce, no tienes seguidores, en aquella época empezaba a aparecer Instagram en la escena del mundo, ¿no? Nada que ver con lo que es ahora. No tenía seguidores, nadie me conocía. Entonces me dijeron, tenemos este título, Sexo con amor es magia y si no gimnasia. A mí me horrorizó una portada fucsia con una chica con una minifalda que yo pensé, pero bueno. Y me dijeron, pero como nadie te conoce, vamos a publicar. Si quieres publicar con nosotros, este es el título que tenemos para ti. Yo me fui muy digna de la editorial, ya sabes, en plan, yo no voy a publicar esa novela. Y luego cuando vi que las posibilidades que te daban, que te abrían puertas, que te... Me acuerdo que en aquella época me dijeron, vas a estar en las estanterías del Vips, que el Vips ahora ya no tiene ni sí, librería. no, ya no tiene, pero entonces sí. Pero entonces yo solo de imaginarme que entraba en el Vips de al lado de mi casa y estaba mi novela, acepté. Entonces, bueno, esa primera novela, Sexo con amor es magia y si no gimnasia, se publicó haciendo un poco caso a los consejos comerciales de la editorial. Luego publiqué El tiempo es lo único que no vuelve, que allí ya te Ahí ya conocí es cuando yo te conocí, sí. contigo y me encantó, la verdad. De hecho, hasta la última publicación ha sido mi novela favorita, sin duda. Me parece súper especial y que la escribí con mucho corazón. Y lo mismo, al final son historias que hablan de mis aventuras y de los escenarios donde vivo, pero luego, evidentemente, hay mucha ficción en todo lo que escribo. Y nada, volví a Madrid, que es un poco donde empieza la aventura del mar, ¿no? Yo creo que como dices, de hecho, yo siempre hablo de mi sueño como escritora y al final mi sueño es un día estar ya viejita con una estantería en la que se vea claramente mi evolución en la vida, ¿no? Pues las 2 primeras fue mi etapa de Nueva York, las dos siguientes han sido mi etapa del mar. Quién sabe si el día de mañana voy a tener una etapa en el cine. Ojalá, Nunca se pero sabe, tú además los giros son inesperados, porque total. cuando tú vuelves a Madrid un poco desencantada, recuerdo que tú en Madrid trabajaste, montaste algo, Sí, o sea, sí. eres como muy emprendedora de serie, yo creo, ¿no, Ana? Muy buscavidas, muy Buscavidas, buscavidas, sí. sí. ¿Y qué Sí, hiciste en Madrid antes estuve de...? otra vez trabajando en moda. La verdad que volví, empecé a trabajar en Loewe, pues una gran marca de lujo que seguro que todo el mundo, mucha gente conoce. Y lo mismo, es verdad que yo, pues en esa búsqueda de mi felicidad, que yo creo que siempre me ha identificado, de hecho es algo que con mis amigas íntimas, que tengo la suerte de que llevo con las mismas amigas 25 años, me dicen, es que es increíble que tú no te cansas de buscar lo que me hace feliz. Y entonces volví a la oficina en Madrid, me di cuenta que no era que era el amor, o sea, yo pensaba que era el Nueva York lo que no me hacía feliz, pero que si volvía a lo mejor a seguir trabajando en moda en Madrid que estaría bien, y no. Y como el mar es una cosa donde siempre he tenido mucha conexión, el mar a mí me parece un mundo increíble porque forma parte de nuestro planeta, todo el mundo lo conocemos, todo el mundo sabemos lo que es la playa, todo el mundo recurre al mar para la tranquilidad, para las vacaciones, pero todo el mundo le tiene mucho miedo, ¿no? Al final, yo creo que le preguntas a alguien, ¿te quieres tirar en el medio de alta mar? Y la gente te dice, estás loca, va a salir el kraken y me va a comer. Y a mí el mar pues siempre me ha llamado mucho la atención por eso, pues porque es desconocido, pero lo tenemos ahí. Y entonces decidí irme a buscar aventuras a Maldivas. Y llegué allí, era una isla pequeñita que ya había conocido de turista, con la intención de estar un poco pues viviendo una aventura y escribiendo mi tercer manuscrito, que yo quería que estuviera un poco basado en el mar, en ese perder el miedo
a algo que forma parte de nosotros, que estamos muy o sea, que sabemos que está ahí. Al final, muchas veces la gente dice, somos agua, venimos del agua, tenemos agua en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Hay muchas cosas que nos unen al mar, pero sigue siendo un sitio de miedo. Y yo me fui un poco a escribir sobre eso, a ver si me encontraba. Explotó la pandemia, para hablar un poco de mi vida, y entonces me quedé atrapada allí. Escribiendo esta novela que la llamé Entre Azules. Y cuando te fuiste, creo recordar que ibas también a temas de buceo o de turistas o algo así, ¿no? Sí. O sea, tenías como una especie de trabajo para, ¿no? Para enseñar. Exacto. Claro. Fue bastante cómico porque yo, que es verdad que formalicé mi carrera en la moda y en el lujo. Claro. En Manhattan al final estuve trabajando en marcas de lujo que no tienen nada que ver con mi estilo de vida ahora. Y cuando volví a España a trabajar en Loewe, pues un poco lo mismo. Y yo creo que me quemó mucho pues ese sector, que con todos mis respetos seguro que hay un montón de gente que están hechas para trabajar en eso, pero a mí me parecía que era un poco vacío, no iba con lo que yo considero que es la felicidad, ¿no? Y entonces cuando me fui de turista a Maldivas y conocí ese país, que al final es un país que al principio, cuando todo el mundo pensaba en Maldivas, siempre pensabas en las cabañitas de madera, el resort de lujo, un viaje muy caro que no todo el mundo se podía permitir. Muy de viaje de novios, ¿no? Sí, la cabaña de madera paradisíaca y una noche 2.000 euros y estas cantidades que es un poco lo que todos conocíamos del país. Y sin embargo yo descubrí que el país, que es un archipiélago de 1.200 islas, tiene un montón de islas que son locales, ¿no? Donde vive la gente local. Y al final esos resorts de lujo es una burbuja donde efectivamente los viajes de novios organizan la luna de miel, la gente va allí, pero realmente no conoces el país donde vive la gente local. Entonces descubrí esta isla que se llama Mafusi, una isla que cuando yo llegué no tenía prácticamente turismo, muy virgen, que ahora la verdad que ha pegado un pistoletazo y es más conocida. Y de repente encontré que ese mar, que yo desde pequeña me había gustado mucho el snorkel, me ponía mi máscara y me iba a hacer snorkel por la playa. Mi hermana mayor me regaló sacarme el certificado de buceo cuando tenía 18 años. Pues de repente me volví a conectar con ese mar que me hace tan feliz y que he comprobado con mis propios ojos que hace feliz a mucha gente. Que al final tener un encuentro bonito en el mar, pues imagínate hacer snorkel con delfines, con tortugas, con una ballena, es algo que te llena tanto el corazón, aunque suene cursi, que es muy bonito. Entonces yo llegué allí después de estar una vez más perdida sin saber a dónde dirigirme y encontré que tenía que expresar en mis novelas y contarle al mundo lo que se siente cuando conectas con el mar. Y entonces así surgió Entre Azules. Busqué un trabajo de guía de snorkel en una empresa que hacía snorkel pues, con tortugas, delfines, estos animales, mantas, que son tan emblemáticos de las Maldivas. Y me fui a trabajar de guía de snorkel, que de hecho me acuerdo cuando dejé mi trabajo en Loewe, pues una gran empresa en la que mucha gente quiere trabajar, y les dije, me voy. Y me acuerdo que me dijeron, ¿pero a dónde te vas? ¿A otra empresa de lujo? Y yo, no, me voy a las Maldivas, a Mafusi, a nadar, a ser guía de bucear. snorkel. Y todas mis compañeras de trabajo fue como, ¿cómo? Y nada, sí, allí me fui, estuve trabajando de guía de snorkel y con el confinamiento que viví allí en la isla surgió la novela de Entre Azules. Y oye, y una cosa, porque tú eres de Madrid. Sí. A ver, conexión marítima, ¿de dónde te viene? ¿De No tu lo sé. infancia? ¿Dónde veraneabas de pequeña o qué? De verdad que eso es algo que me pregunto mucho, no tengo ni Digo, idea. porque, claro, dices, a ver, será de... No, Ana Hernández Sarria nació en Madrid y has vivido en Madrid. Bueno, Toda mi salvo, vida. claro, habrá que te Sí, sí. fuiste... Pero por eso es curioso, ¿no? No sé si hay algo, veraneabas en la playa, me imagino. de He pequeña. veraneado mucho toda mi vida en Galicia. Galicia. Que de hecho es una zona de España que tengo muchísimo cariño, que me encanta, aparte me encantan los gallegos, me parece que tienen una personalidad que me gusta mucho y me encanta el mar allí, la comida. Sí que puede ser que haya tenido esa conexión, pero por algo especial que no viene de mi familia, de hecho, Sí, al día porque de nadie hoy, de tu familia tampoco. No. Mi padre, que es de Segovia, mi Vamos, madre de ya. Madrid, Sí. no lo entiendo, pero desde pequeña mi madre siempre me contaba anécdotas que yo siempre decía, mamá, cuéntame cuentos de tiburones. Como que me llamaba mucho la atención, pues esos animales que llevan toda la vida a nuestros océanos, que todo el mundo tiene pánico, literal. Y a mí me llamaba mucho la atención desde niña el mar. ¿Por qué? No lo sé, es inexplicable, pero siempre he tenido como esas ganas de conocer, de saber, de ver esos animales. De hecho, Sí, lo que está claro es que estamos en Maldivas, volvemos a tu vida, estamos en Maldivas, que son el 20, ¿no? Bueno, te fuiste antes, el 19 quizá. la primera vez que llegué fue en el 2018, de turista. Y luego Volví en volviste. el 20.
Y ahí se te abrió Claro. una nueva vida. No, es más, volví en el 19 a trabajar, 19, sí, porque allí te pilló ya trabajando y con la novela empezada, exacto. creo recordar. De hecho, fue una novela muy especial para mí porque mi abuela, que ya estaba mayor, me Sí, regaló sus memorias. Ella vivió la Guerra Civil Española y tenía unos historiones que poco hablamos en mi familia, la verdad. Yo creo que los abuelos tienen historias impresionantes de, pues eso, de guerra y de otro momento en la vida donde yo creo que todo era mucho más difícil. Entonces ella me entregó un diario donde contaba su historia y su experiencia de niña en la recuerdo. guerra. Sí. Y fue muy especial porque yo me llevé ese diario a las Maldivas en un momento de mi vida en el que estaba perdida, una de mis crisis existenciales. Entonces, mientras leía las memorias de mi abuela, es un poco como que me ayudó a reencontrarme y a ver que muchas veces los problemas que tenemos en mi generación y en nuestras sociedades no son tan importantes, ¿no? Para muchas de mis amigas dejar el trabajo en Loewe, dejar a un novio estupendo que Estás, tenía, estás loca, en ¿no? plan, Te Dios mío, dirían. ¿qué vas a hacer? Bueno, pues ya lo pensaré, no pasa nada, ya volveré. Si me tengo que poner a trabajar de camarera, de lo que sea, lo haré. Parece que muchas veces hay como un pánico al cambio Mm, que nunca he entendido muy bien, la verdad, es como... Entonces, pues leer eso, que mi abuela había salido de situaciones absolutamente trágicas de una manera bonita, me daba fuerzas para pensar que yo iba a probar mi vida ahí en Maldivas. Oye, y si no funcionaba, pues volvería. O sea, al final es lo peor que te puede pasar es que tengas que volver. Y así surgió Entre Azules, pues una novela que escribí entre los azules más preciosos que hubiera imaginado nunca. La verdad que es un país precioso. Y se publicó la novela después de la pandemia. sí, recuerdo perfectamente. Y también recuerdo lo de la historia de tu abuela, porque a mí esa parte, sabes que me encantaba de la novela. Porque yo creo que tú combinas, lo bueno que tienes es que combinas mucho la parte sentimental. Y la historia de tu abuela, aparte que me parecía fascinante. O sea, y Sí. tú mezclas mucho. Yo creo que hay mucha parte de tu vida y de tu historia en tus novelas, y a mí esa parte me encantaba. Pero lo curioso del asunto es que esa novela llamada Entre Azules ha dado lugar a todo una empresa de Sí, turismo. impresionante lo que ha pasado, sí. Eso, pues bueno, como has empezado el podcast diciendo que era para contar historias, sí que es verdad que yo creo que a mí mis novelas me han llevado a crear la empresa que tengo hoy en día, que para mí es la empresa más bonita del mundo. Y es que pues surgió de la novela Entre Azules, una novela en que la protagonista se enamoraba locamente del mar. Y entonces yo creo una experiencia, un viaje de 7 días, 7 noches alrededor de los escenarios de esa De la novela novela. para intentar que las lectoras en ese momento, que los viajeros se enamoraran del mar igual que la protagonista. Y la verdad que fue una locura. Yo puse en mis redes sociales, ¿quién se quiere venir a viajar a las Maldivas conmigo? Que al final es un escenario, pues como la novela, que esa novela es azul, cristalina y preciosa. Y de repente, pues las lectoras se volvieron locas, empecé a hacer viajes en grupo a las Maldivas y bueno, pues a día de hoy es un viaje que ha conquistado miles de corazones. Ha venido Que ya más llevas de unos cuantos años 4 haciendo años, 4. y que llegaste a tener un hotel. Sí, sí, sí. Nada, sí, al final pues empezaron a llegar las lectoras, es gente al final pues que tenía miedo al mar, como lo que hemos mencionado varias veces. Hoy, no, yo no me voy a meter con tiburones, es un viaje en el que nadas con tiburones, haces snorkel con el tiburón ballena, que es un tiburón, bueno, es el pez más grande del mundo, pero llega a medir 10, 12 metros, se mete todo el mundo, la gente no tiene miedo. He visto con mis propios ojos a miles y miles de personas, porque ya han venido miles de personas, llorar de la emoción, la adrenalina que sientes por cuando te tiras al agua, no ves el fondo y de repente aparecen, pues eso, una manada de delfines. Entonces yo creo que esa novela es una novela en la que muchos lectores se enamoraron del azul y a través de la empresa pues ya me ha pasado que veo cómo evolucionan las chicas, que normalmente viajan chicas conmigo, en el mundo del mar. Vienen con muchísimo miedo y prácticamente sin saber hacer snorkel, se enamoran locamente de lo que ven debajo del agua, se van a casa, se sacan el certificado de buceo con botella, el certificado de apnea, que es para bajar a profundidad a pulmón, y las veo que luego empiezan a venir a otros destinos que he ido abriendo a raíz de la experiencia, pues ya vas mejorando un poco en apnea y entonces vas yendo a ver otras especies más importantes, pues ya ballenas jorobadas más grandes o cachalotes. Y cuando veo a esas chicas que vinieron a mi primer viaje, pues eso, en 2021, y las veo ahora, 3 años más tarde, que son realmente, iba a decir, apneístas profesionales. A ver, no apneístas profesionales, Sí, pero pero bueno, ya son gente de mar. expertas en el tema. Sí. Y a ver, otra cosa importante, cómo la Ana, soñadora, un poco perdida, un poco no sé qué voy a hacer con mi vida, acaba montando una empresa
que factura, no te voy a decir lo que factura, porque no vamos a entrar en eso. Eso sí que es salseo. Eso es salseo, pero no, o sea, pero suficiente como para tener gente trabajando y no solamente abrir Maldivas, que abres Maldivas, sino que luego has abierto otros destinos, uno de los cuales Baja California, que ahora entraremos en tu última novela, que es la protagonista de esta última novela, pero además Sí. has abierto más destinos que todos suenan como, por favor, Ana, me voy ya, porque es que son todos como sueños, ¿no? Pero, Paradisíacos. ¿cómo se combina la soñadora con la empresaria? Porque claro, Sí. es otro temita, ¿no? Mira, yo llevo un momento en el que efectivamente la empresa ha crecido mucho. Al principio yo siempre decía mi pequeño entre azules. Y hace poco tuve una reunión con mi contable que me dijo, deja de decir mi pequeño entre azules, Claro, porque porque ya pequeño somos, nada. sí, Claro, 13 empleados, 6 destinos, claro. no miles y miles de personas que viajan con nosotros, ya no es pequeño. Pero es verdad que alguna vez, incluso hace poco, pues conocí a un profesor en la Complutense y me dijo, ¿puedes venir a hablar de empresa Claro. como una emprendedora? Y me hace gracia porque es verdad que mi empresa surgió de un sueño que al final yo creo que es una cosa que se desvalora mucho en el mundo empresarial. Es como, sí, tienes un sueño, pero ¿cuál es la estrategia empresarial? Y yo veo y he experimentado que muchas veces cuando haces cosas de corazón, y una vez más, aunque suene cursi, yo soy muy cursi, no pasa nada, sale mejor, porque es verdad que yo no lo hice con ninguna estrategia empresarial, no fue una empresa que la monté para hacerme millonaria en absoluto. Yo escribí una novela donde la protagonista se enamoraba del mar y quería que la gente se enamorara del mar porque realmente confiaba mucho en que es sanador, que es verdad, lo creo así. A ti Veo te ayudó personalmente mucho. muchísimo. A mí el mar me ha salvado en los momentos más difíciles de mi vida, siempre. Falleció mi madre, por ejemplo, eso. y yo te metes a hacer snorkel y de verdad que tus problemas desaparecen y eso es una cosa que me pasa a mí y le han pasado a miles de personas. Ahora ya lo puedo decir porque lo he visto con mis propios ojos. Que tú tienes ansiedad, es bueno para la ansiedad, es bueno para los problemas en general. Cuando te metes ahí abajo y estás entre peces de colores y ya ni te cuento si tienes la suerte de que te aparezcan delfines o ballenas o animales así más espirituales o mamíferos que conectamos más con los mamíferos los seres humanos porque somos mamíferos, es impresionante lo que se siente. Entonces yo escribí la novela y cuando las chicas me escribían en Instagram quiero ir, yo quería enseñarlas que, primero de todo, era posible ir a un destino que parecía que estaba lejos de cualquier ser humano que tenga un salario normal. Les quería enseñar que se podía ir a las Maldivas de una manera mucho más económica y luego les quería enseñar que se puede sentir lo que sentía la protagonista. Y entonces la empresa surgió así, empezando a atraer a mis lectoras, empezó a crecer, tuve ayuda de un montón de influencers, que por ejemplo también he tenido que hacer las paces con la figura influencer, porque yo al principio tenía un poco como pues mis prejuicios que tenemos todos sobre el papel que tienen en la sociedad. Ahora ya creo que soy hasta una, o sea, ¿qué te puedo decir? Pero vinieron a ayudarme, vinieron al viaje, nadaron con todos estos animales, lo contaron en sus redes. Transmitieron, porque la realidad yo creo que es que tú transmites, bueno, lo que yo veo en tu Instagram, que te conozco, o sea, tú ves tu Instagram y tus cosas y te apetece ir allí, porque tú la verdad que transmites de me encanta el mar, lo estoy disfrutando, entonces quizá lo que han hecho las influencers, como cualquier otra cosa, es amplificar, hacer llegar a más gente, pero Sí. al final tú ahora mismo tienes una red de seguidores que yo recomiendo que cuando uno tenga un día así como regulín, se mete a ver el Instagram de Ana y entonces empiezas a ver unos azules maravillosos, unos peces y ella ideal con unos bikinis maravillosos que lleva de manga larga, pero que dices, ¿dónde se los ha comprado? Unos bañadores preciosísimos, ella tan mona, buceando, nadando, todo es, y entonces dices, uff, qué ganas de ir, aunque no vayas a ir, pero como que te quedas estupenda, o sea, dices, qué bien, o sea, es muy inspirador, en definitiva. Pero yo me preguntaba muchas veces, ¿cómo alguien tan soñadora, tan sentimental, porque yo ya te conozco un poco, se enfrenta a la realidad, que eso es otra de las cosas que sí que me gustaría que contaras algo, no todo lo que sea, pero la realidad de las empresas Sí, y de por los supuesto. trabajadores, porque claro, tú eres así como súper, ¿no? Sí, Ideal, positiva, mundo positiva y piruleta. todo es Sí, maravilloso sí, y me tal, pero encanta. claro, ahora vete a un país Sí, musulmán a liderar una justo, empresa justo. y a Eso, ver, mira, es verdad que esta ¿cómo? sería la primera entrevista en la que hablo de esto, pero para continuar un poco con la historia, pues Sí, nada, Maldivas pega el pelotazo, un montón de viajeros empiezan a llegar allí, tengo que contratar a gente, crece tanto y tan rápido que al final tenemos unas 25 personas a la semana, que son muchas, bastantes. claro. Ha habido meses que hemos tenido 200 personas al mes,
Claro, necesitábamos 12 habitaciones de hotel para alojar a todos estos viajeros que llegaban. Entonces, lo que hacíamos es, bueno, lo que hicimos con mi socio en aquel momento es ¿por qué no alquilamos un hotel? Que al final es mucho más sencillo tener nuestro propio hotel para dejar ahí a nuestras personas, en vez de estar alquilando el otro. Muchas veces no Claro. había 12 habitaciones en el mismo hotel porque son hoteles chiquititos. Total, que abrimos un hotel, todo seguía creciendo. En este crecimiento que es precioso y en redes sociales es precioso, yo puedo resaltar que he trabajado 24 horas al día, de Claro. verdad, como nadie nunca se imagina. Yo no solo llevaba absolutamente todo yo al principio, las cuentas, las contestaciones, el customer care, donde tienes que estar contestando a la gente, las fotos, los vídeos, el Instagram. Como todas las personas que venían querían viajar más, oye, ¿cuál es el siguiente destino? Me he enamorado del mar, ¿cuál es el siguiente? Abrí Baja California, luego abrí Mauricio, luego Bahamas. Y hasta que el cuerpo mismo, muchas veces sabes que escuchas eso de que el cuerpo te frena. Mm. Y efectivamente mi cuerpo un día no podía ni levantarme de la cama, me salió una hernia en el ombligo, pues al final te pone freno cuando no paras, el estrés, el nivel de estrés. Y luego efectivamente que yo tenía muy romantizado esto de la mujer emprendedora, no pasa nada, yo soy mujer y hago mis negocios, y no ha sido en absoluto fácil. El Maldivas tiene cosas impresionantes, pero es un país musulmán. La cultura musulmana, ya sabéis que la mujer tiene un papel completamente diferente en la cultura musulmana. Yo creo que en ese momento era la única empresaria mujer en esa isla, y no me han puesto las cosas fáciles para nada. Al final, otra cosa con la que me he encontrado con este crecimiento de Entre Azules es con la envidia, que es un tema que yo siempre había escuchado pero nunca había experimentado, y ha sido horroroso. Empresas que se dedican a lo mismo, pues que la gente no puede soportar el éxito ajeno, que es algo que realmente me impresiona. Yo cuando veo a alguien exitoso a mi alrededor, le miro y miro como hacia arriba pensando, ala, ¿qué puedo aprender de esta persona? No, al final, cuando alguien es exitoso será que algo está haciendo bien. Pero jamás me pensaría en, a ver, ¿cómo hundo a esta persona que le va mejor que a mí? Y yo me he encontrado con muchísimos baches en este camino que necesitaríamos otra hora y media. Otra hora para hablar. No nos vamos Pero a es meter verdad en que, no, claro, pero al final tú entraste en un sector, o sea, tú has hecho una cosa, has estudiado una cosa y te has metido en dos temas que no tienen nada que ver Nada que con ver. tu formación. Una es la escritura, que bueno, ahora seguiremos hablando de eso, pero en los negocios, que son más tiburones, no de los tuyos, Exacto. sino de los otros, claro, ahí te has metido en un terreno que supongo que habrá gente que diga, bueno, pero ¿esta qué hace esta niñata Tal cual. metiéndose aquí a Eso es lo que ha pasado. hacer estas cositas? Al principio, como era una tontería, pues dijeron, bueno, pero claro, Claro. si ves que eso ya empieza Claro. a subir y a facturar y a crecer, ¿no? Sí. De hecho, por ejemplo, cuando hemos empezado hablando de empresa, yo te he dicho, yo lo bonito que tiene mi empresa es que es verdad que no surgió de un business plan y una estrategia para hacer números. Fue un proyecto que surgió desde el corazón, desde una cosa muy emocional que era una novela, se hablaba de sentimientos. Cuando lo petó, que ha sido estos últimos años, he necesitado a una persona business. Yo tengo como la Claro. parte soñadora, Claro. y ahí, por ejemplo, tengo una persona en mi empresa que es de mi confianza, que se llama Aina, que también es mujer, que me gusta, que ella es un poco la que le pone cabeza y está más atenta a todas estas personas que se han intentado meter y a cosas que han intentado salir mal. Gracias a ella es verdad que le pone esta parte, porque yo no sé si yo sola hubiera sobrevivido, porque hay mucho tiburón y efectivamente hacemos un mini guiño al mundo del buceo. Yo creo que el mundo del buceo es algo que para los buzos de toda la vida, que yo lo siento muchísimo, en mi cabeza tengo una imagen un poco casposa del típico buzo grande, o sea, tampoco... Esa es la imagen, yo creo que si nunca has buceado tienes en tu cabeza, uy, qué pereza, ya no soy buza, paso. Y yo creo que Entre Azules le ha abierto las puertas al mar a un montón de gente normal que nunca se Sí. había planteado bucear, y yo creo que por eso ha tenido tanto éxito, ¿no? Al final, estas empresas un poco más arcaicas a mí me critican mucho en plan, mira esta, que no tiene ni idea de mar y mete ahí a bucear a gente que no tiene ni idea de mar. Y yo siempre digo que al final eso es muy importante, ¿por qué no? ¿Qué pasa? ¿Que el mar es solamente para un sector de buzos? Claro, Pero claro. no, Es como pisar el terreno de la gente que se cree que eso es suyo. Pero claro, tú has abierto, has popularizado y has... No, y además has hecho una cosa que a mí me parece muy bonita, y es transmitir esos sentimientos que tienes tú. No es lo sí, mismo querer ser buzo profesional y hacer un curso de estos en plan técnico, y tú lo que transmites es ese entusiasmo sí. que por los animales, por lo que haces, y entonces, bueno, dices, bueno, a mí me da un poco de miedo, pero bueno, como ella se lo pone tan Fácil, bonito y tan fácil, ¿no? O sea, claro, a otro enfoque que le has claro. dado al negocio, digamos. Bueno, yo lo que intento explicar mucho, o sea, yo creo que por lo que ha calado también este proyecto es porque
hablo de la conexión que deberíamos tener con la naturaleza. Al final yo pienso que casi toda, en España, muchísima gente vive en ciudades, pues como Madrid, donde estamos ahora mismo, donde se te olvida un poco de dónde venimos, lo que se te olvida un poco lo bonito que es saber la conexión que hay pues con los ecosistemas, con nuestro planeta. Hay una cadena trófica donde cada ser vivo tiene un papel y la gente aquí se olvida, o sea, se olvida de eso. Y yo creo que estando en el mar y de repente entendiendo pues por qué es lo que comen las ballenas, por qué los tiburones son tan importantes en la cadena trófica, que cada animal tiene un papel muy importante para que haya un balance en nuestro planeta y todo funcione. Entonces yo creo que cuando eso lo explicas a la gente, empiezas a crear conciencia y la gente realmente le llama la atención. ¿Cómo no te va a llamar la atención saber de dónde venimos? O sea, Eso lo explicas muy bien y quiero que empecemos a hablar ya de tu última novela, El sol brillará mañana, porque además me la vas a regalar bueno, de para mi hecho, vamos a maravillosa regalártela. estantería. Te he traído la última novela, Claro, Carmen, que me pero hace mucha ilusión. es que esa, mira qué bonita, claro, es puramente el mar Azul. y dice la frase, las mejores cosas están siempre al otro lado del miedo. Yo creo que ahí está una parte muy importante de Ana que quiero que nos hables ahora, pero primero voy a poner ahí este libro maravilloso en la estantería. Mira, va a hacer compañía a Julia Navarro, me parece. ¡Wow, qué honor! Aquí te vamos a poner. Y quiero que nos cuentes por qué esa novela yo creo que refleja mucho esto que estás hablando de tus inquietudes sobre el mar, que en el fondo también yo creo que hay mucho de ti, pero de otra manera. Y nos descubres la Baja California. Así que por favor cuéntanos un poquito de eso. Vale. Bueno, para hablar de El sol brillará mañana, cuarta novela, me alegra que hayamos antes pasado un poco por toda mi vida, pues porque justo surge eso, pues ya con la empresa bien montada, un equipo genial que me ha ayudado a que pueda escribir, porque si no es imposible como empresaria. Quería hablar mucho del miedo y la frase de las mejores cosas están siempre al otro lado del miedo tiene mucho que ver conmigo porque cada vez que en mi vida algo me ha dado miedo, me ha llevado a algo mucho mejor o algo increíble que nunca me hubiera imaginado si no hubiera roto con ese miedo, ¿no? Entonces yo creo que es una novela que lo primero que tiene es que habla mucho de eso, de perder el miedo, de lanzarse, de romper con lo que la sociedad siempre quiere, que eso yo creo que también me identifica mucho, el salirme de lo normal, de lo que la gente piensa que es normal. Y bueno, El sol brillará mañana surgió en un momento de mi vida un poco azul, porque falleció mi madre por el COVID y entonces pues yo estaba con ese vacío que todo el mundo tiene cuando alguien se te muere, que encima es muy difícil de expresar porque la muerte también es un tema súper tabú en nuestra sociedad, nadie habla de morir. Me pasaba que llegaba a lo mejor a cenar con mis amigas, no habléis de madres, que se le ha muerto la madre. Y era como, pero qué bonito sería naturalizar algo que es normal. La gente se muere, Ya. tenemos que estar un poco más atentos a que es una cosa normal y bueno, yo volqué en la novela todas esas emociones de la pérdida de mi madre y además le di un puntito más al mundo del mar porque como vi que había sido tan exitoso introducir el mar de una manera bonita con Entre Azules, ahora quería hablar también un poco de las grandes problemáticas que hay en los océanos, Claro. de las cosas en las que los humanos hacemos sin darnos cuenta de que está afectando directamente a nuestros mares. Y al final yo creo que lo tuve que poner de una manera bonita, pues todo el mundo le gusta ver una ballena jorobada con su bebé. Qué bonito es, bueno, pues si te cuento que de repente ese bebé se muere y que tú has tenido algo que ver, entonces ya te sientes algo culpable y a lo mejor intentas cambiar pues tu manera de consumir o cosas tan básicas como esas, ¿no? Entonces yo creo que es una novela que tiene dos puntos muy importantes. Uno es hablar de una pérdida tan grande como es la muerte y darle ese punto positivo que nadie ve cuando alguien se muere, porque cuando alguien se te muere nadie viene y te dice, vas a estar bien, tranquila. Eso es una cosa muy importante que yo ahora, cuando he tenido amigas que han perdido a seres pues muy queridos y muy cercanos, yo les digo, vas a estar bien, tranquila, porque como es una cosa tan, tan incómoda para todo el mundo, nadie se atreve a decirte que vas a estar bien, pero realmente todo el mundo luego está bien. No te mueres y yo creo que ese es un mensaje que yo intenté dar a la gente, que cuando alguien se muere hay vida más allá y puedes darle una vuelta a esa pérdida. Sí, tú sobre todo, perdona que te interrumpa, yo creo que tienes un sentido de la espiritualidad que está muy reflejado en la novela Sí. y que sí que es verdad que cualquiera que haya tenido una pérdida, tu novela en esa parte, luego hay otra parte que es de otro estilo, pero esa parte me parece muy bonita también porque tú conectas de una manera muy natural la muerte incluso con la protagonista, pues
ve en su madre Una ballena. una ballena, o sea, ve señales. O sea, hay una parte muy bonita interior que yo creo que puede ayudar a que la gente que está en ese momento, esa parte de la novela, le va a gustar, yo creo, ¿no? Le va a ayudar, mejor Claro. dicho. Claro, yo intento que con la novela, de hecho me ha pasado mucho que hay gente que ha perdido pues, a padres, me dicen, no me lo puedo creer, ha sido como bueno, agua fría en el desierto, porque hablo de eso, no hablo de ver la parte bonita de una muerte, que parece imposible, es en plan, pero ¿cómo va a tener algo bonito perder a mi madre? Pero sí que la hay, ¿no? Ese aprendizaje que tú tienes, esa manera de reemplazar el vacío con otros sentimientos, y yo creo que hay un proceso ahí que si eres suficientemente listo, puedes ver. Los duelos de cada persona son difíciles, o sea, son diferentes. Perdón, cada uno tiene hace el duelo como puede, pero, pero yo creo que sí que hay algunas píldoras que te puedo dar para explicarte que no hace falta entrar en una depresión profunda con una muerte, que puedes vivir tu duelo de una manera más sana, sin entrar, por supuesto, en que cada duelo es diferente y no hay que juzgar el Sí, duelo claro, del uno claro. del otro. Pero sí que es verdad que la gente que lo había leído me ha dicho, joder, qué bonito ver que hablas de una manera positiva de algo tan trágico como es un duelo. Y al final, pues eso, unido al mar y a una investigación que hace la protagonista pues sobre las problemáticas del mar que te cuento, pues el aleteo de tiburón y todas las cosas que pasan. Sí, eso está poco contado porque tiene una parte de co-thriller, o sea, hay una intriga, pero que tiene que ver con algo que nosotros es verdad que vas a la playa y no te planteas, quizá en España no es tanto, no lo sé, Sí, pero a lo mejor sí en Canarias o en otros sitios, pero claro, cuando lees la novela ves todo el negocio también y toda la parte que no es tan bonita claro. de todo lo tuyo, ¿no? Y yo creo que es Sí. una cosa, me gustaría que ampliaras, porque yo creo que es importante, no somos conscientes, lees la novela y No, sí, pero si no, normalmente a diario no te das cuenta de no tenemos ni idea. Sí, pues eso un poco en mi evolución en el mar, que como todo el mundo, nadie nace sabiendo, y yo he empezado ahora a meterme cada vez más y más en el mar. Tengo más experiencia que mucha gente, pero tengo también mucha menos experiencia que otras personas. Entonces, a mí me llama mucho la atención cuando conoces a gente profesional que lleva en esta industria 1000 años, todas las cosas horribles que te cuentan de las consecuencias que tiene, por ejemplo, la pesca industrial, la pesca de arrastre, lo que comemos. Realmente, pues, por ejemplo, cuando tú abres una lata de atún del Mercadona, piensas que ese atún, o sea, nadie se plantea de dónde viene la comida que comemos, o sea, el salmón noruego, que está en todas partes del mundo. ¿Cómo puede ser que puedas comer que salmón tengamos, noruego? hay tanta salmón noruego que Exacto, hay tanto salmón noruego. Entonces, bueno, yo creo que el tema de la alimentación, que es algo que nos afecta directamente porque todos comemos, cuando me puse a investigar la cantidad de alimentos falsos que hay detrás, cuando te das cuenta que de repente hasta en algunas latas de atún puedes encontrarte delfín, y lo empecé a leer y vi que había tan poca información y que es tan desconocido eso que nadie tiene ni idea. Pues, por ejemplo, que en aguas internacionales no hay ley, entonces tú puedes pescar lo que te dé la gana y sacan de ahí ballenas, delfines. Esto lo estoy contando así un poco rápido en una entrevista. Evidentemente hay un trabajo de investigación mucho más amplio que esto que yo estoy diciendo aquí. Lo digo para que luego no me ataquen los investigadores, los científicos o los biólogos. Pero es verdad que yo creo que la novela es un aprendizaje enorme de qué hay detrás de todo lo que comemos, cosas que no nos cuentan, que son realmente horribles. Todos los humanos comemos tiburón casi, no te diré cada día, pero vamos, todos los años o todos los meses prácticamente, y nadie tiene ni idea ¿y por porque, qué? ¿En qué comemos tiburón? pues por ejemplo, No pregunto, porque yo no soy consciente. tienes que leer la Igual, novela para no, descubrir sí, todo sí, lo he esto, que no leído, puedo pero hacer quiero que lo spoiler. cuente. No, pero tenéis que contar algo. A ver, por ejemplo, los tiburones, perdón, em, una cosa que yo quería, un objetivo que yo tenía con la novela era que la gente cogiera cariño a los tiburones. Los tiburones, al final, es una especie que a todo el mundo nos da miedo porque hemos crecido con las películas de Eso es. tiburón, entonces nos dan pánico. Y sin embargo es un animal que es fundamental para la salud de nuestros océanos. Esta frase, que seguro que habéis escuchado o habéis leído en las redes sociales, la gente no tiene ni idea por qué. Entonces, bueno, hay una cadena trófica, que es un poco lo que te estaba comentando antes, en la que cada animal tiene un papel para que los ecosistemas, haya un balance en los ecosistemas, y el tiburón se encarga de limpiar un montón de especies que, si existieran, una manera muy casual de decirlo es la basura que hay en el océano, por ejemplo, una ballena que se muere y que al final está intoxicando esos océanos, pues los tiburones se comen esa ballena muerta, que al final lo que haría sería contaminar los océanos, ¿no? Es una manera muy visual y, una vez más, muy casual de explicarlo, pero es algo que la gente va a entender Sí, muy sí. bien.
Entonces, se matan millones de tiburones al día, al año, o sea, se trafica con tiburón muchísimo porque como es una especie que no da pena, de hecho, a la vista hasta que este verano apareció un tiburón perdido en las costas de España, no me acuerdo exactamente dónde fue, por Huelva, y todo el mundo, ¡ah, matarlo, matarlo! Porque la gente les prefiere muertos. Entonces yo creo que la novela te explica muy bien por qué son tan importantes y por qué son maravillosos. En realidad no hay casi ataques de tiburón a humanos. ¿Qué pasa? Que como son muy mediáticos y en prensa llama mucho la atención una noticia, ataque de tiburón en las costas de Australia y ya todo el mundo, muere muchísima más gente, muchísimos más humanos por elefantes, que qué monos son los elefantes y todo el mundo adoramos a los elefantes porque son súper cute. Bueno, pues los elefantes se cargan a muchísima gente. Mira, justamente ahora ha habido un ataque Sí, un ataque a de una chica elefante española, sí. en Tailandia, pero bueno, eso es otra cosa, pero es verdad que hay muchos más animales por perros, que los perritos son ideales y todos adoramos a los perros porque convivimos con ellos, matan a muchísima más gente que los tiburones. Creo que hay, ahora no me acuerdo, 3 o 4 ataques de tiburones al año. Normalmente suelen ser accidentes porque nosotros somos los que estamos en su ambiente. Al final, cuando nadas en el mar, tienes que acordarte y nunca olvidarte de que tú eres el invitado, que esos tiburones están en su espacio y que de repente hay ahí un humano nadando que probablemente un tiburón nunca haya visto. Muchas veces se acercan por curiosidad, en plan, pues como si a nosotros nos apareciera un marciano caminando por la Gran Vía, todos miraríamos y mucha gente se acercaría incluso ahora a hacerle fotos, ¿no? Pues los tiburones muchas veces cuando ven un humano, si son tiburones pelágicos que han vivido en el azul, se acercan un poco a ver qué es. En cuanto ven que no estás en su menú, que realmente no estamos en su menú, la carne de humano no le gusta a los tiburones porque bueno, es una carne dura, llena de hueso, a ellos les gusta mucho más una carne grasosa. Hay un montón de mitos que yo en la novela intentaba desmitificar, por ejemplo, que la sangre de los humanos les atrae a los tiburones. Ah, sí. Eso es una mentira que vimos en la película de Tiburón. Tú te puedes cortar las venas entre un montón de tiburones blancos y no te van a hacer ni caso porque no les interesa el olor de nuestra sangre, les interesa un olor a lo mejor de un pescado que se esté desangrando y ese olor a pescadería, que todos seguramente hemos olido, es el que les va a llamar la atención, ¿no? Entonces, pues uno de los objetivos de la novela es hablar de todas estas cosas que la gente no tiene ni idea, que yo tampoco sabía hace tiempo. Y qué bonito poder dar esa información y que la gente empiece a darse cuenta de que es importantísimo cuidar a todas las especies del mar y empezando por los tiburones porque son un poco los incomprendidos de los océanos. Como a todo el mundo le dan miedo, yo prefiero que lo maten. Si aparece una aletita en una playa, Sí, uy, uy, uy. el miedo está ahí. Bueno, Sí, claro, sí. claro. Entonces, bueno, pues yo un poco hablo de eso, pues de todo lo que no se sabe sobre los tiburones, Y de, del negocio también que hay detrás, ¿no? exacto, todo el negocio que hay detrás, intereses políticos y económicos, como siempre, que prefieren que matar a todas esas especies sin pensar en todo lo que están dañando a nosotros. Yo siempre digo que hay una manera muy egoísta de calar a los humanos, que es, siendo egoísta, a un humano que más le da que haya 100.000 tiburones muertos, a no ser que le afecte directamente. Entonces, si yo te cuento que los tiburones hacen que el océano esté limpio y que el oxígeno que respiramos viene de un porcentaje muy alto del mar, entonces entonces sí que me preocupo, porque entonces voy a dejar de respirar. Eso es un poco lo que pasa con los humanos siempre, que a mí me da igual, pero hombre, si me va a afectar y voy a morirme, Claro. entonces sí, entonces cuido al tiburón. Entonces, bueno, yo hablo un poco de todas estas cosas que la gente que no es de mar no entiende y que es importantísimo saberlo. Yo muchas veces incluso a mis propias amigas, cuando quedo con ellas y las veo hablando de política, de los mismos temas de siempre, y les digo, pero chicas, ¿nos interesa saber de dónde viene el oxígeno que respiramos? O sea, me parece tan fundamental y que está tan poco hablado. Pues sí, pues no lo había pensado. O nos impacta toda la cantidad de basura que generamos. ¿Dónde va? O sea, cuando tú pones tus cubitos monísimos de colores que ahora todo el mundo recicla porque es eco, ¿dónde va? Nadie lo sabe. ¿Cómo puede ser? Nadie lo... Bueno, digo, mis Sí, generaciones, como que no te preocupas de eso, estás más centrado que si Pedro Sánchez, que si el otro, bueno, lo de siempre, ¿no? ya. Y me impacta, entonces yo creo que con estas novelas y cuando acercas a la gente al mar, pues descubre que la naturaleza está también en nuestro planeta, que se nos está olvidando y que es importantísimo cuidarla, ¿no? Entonces yo creo que ese era un poco El el mensaje. objetivo. Pero hay otra cosa que yo creo que aparte de los tiburones, que hablas mucho, yo creo que para ti, tu animal favorito, no sé si es así, pero es la ballena, porque Sí, sí, 100%. en la novela tiene una importancia enorme la ballena, ¿no? Fundamental. Bueno, las ballenas, en especial la ballena jorobada, que es una especie de ballena, es mi animal Perdona, por favorito. eso te vas a Baja, sobre todo, ¿no? Sí, exacto. Cuenta un poco, porque no en todas partes hay ballenas No, jorobadas. Tú sí. realmente vas a Baja en busca de la ballena jorobada. Sí, bueno, Baja California,
que lo llaman el Aquarium del Mundo y que es un sitio mágico, escenario de la novela. Sí, Es verdad. maravilloso, es que te apetece ir. Sí, sí. Es muy bonito porque aparte que, bueno, pues México es un país muy especial, con una cultura muy bonita, llena de tradiciones también. Está lleno de vida marina. Tienes millones de especies y cuando digo millones son millones que te puedes encontrar cuando sales en un barquito o si estás practicando apnea. Hay ballenas jorobadas, te pueden tocar ballenas azules, cachalotes, delfines de miles de especies, miles de tiburones. Entonces a mí me impactó mucho eso que cuando llegué a la Baja es un sitio que cuando sales al mar te puedes encontrar lo que sea. Y la ballena jorobada, no solamente en Baja California, yo he tenido suerte de ver ballenas jorobadas en el mar, en Maldivas mismo a veces aparecen. Y cuando nadas con una ballena jorobada, pues por ejemplo recuerdo ese encuentro en las Maldivas, es impresionante, es algo que no pasa desapercibido, hombre, a nivel energético, que yo sí que creo mucho en las energías y al final somos energías, eso es una cosa que no me he inventado yo, que está en los libros de ciencia. Pues claro, tienes ahí a un animal de 20 metros que tiene una energía, ¿no? Que vibra tanto que realmente cuando estás en el agua con ella, entre que no estás en tu espacio, que eso es una cosa que también Y hablo no da mucho. miedo, no te da miedo. Claro, al principio te impacta, siempre Claro. hay que tener respeto en el mar, ¿eh? Una cosa es tener miedo y una cosa es perder el miedo y otra cosa es perder el respeto, que nunca hay que perderlo por mucha experiencia que tengas. Pero claro, cuando ves un animal tan grande que a nivel energético te está vibrando tanto y que son impresionantes, cuando cantan debajo del agua, que te vibra todo el cuerpo, y cuando te miran, que al final te está mirando un ojo, pues el ojo de la ballena puede ser así. Un ojo mirándote, o sea, yo siempre digo que es lo más parecido que estar con un dinosaurio. Es un animal enorme, increíble, son súper maternales. Y es verdad pues que en México hay muchas tradiciones, bueno, muchas, ¿cómo se dice?, leyendas de que Sí. son muy espirituales las ballenas, que llevan consigo, pues bueno, pues espíritus del pasado, y es verdad que yo es un animal con el que he conectado mucho porque me ha hecho vibrar mucho y que he visto que cuando la gente se mete, por ejemplo, este encuentro que recuerdo de las Maldivas, donde cuando nos metimos todos, todo el mundo salió llorando, salía en plan, o sea, es algo que te deja sin aliento. Pocas cosas hoy en día yo creo que dejan a los humanos sin aliento y las ballenas es una, sin duda. Entonces, bueno, yo en la novela hablo mucho pues de esa conexión espiritual con las ballenas jorobadas, que yo lo uno mucho a mi madre, porque bueno, tuvimos una broma en mi familia que mis sobrinos, mi hermano les ha contado que cuando tú te mueres, como nacieron un poco en la época de pandemia, que moría todo el mundo, un momento horrible para los niños, pues mi hermano les hablaba mucho de que cuando tú te mueres te conviertes en el animal que quieres, tú vas al cielo y en el cielo te preguntan ¿qué animal quieres ser? Pues mi sobrino quería ser el halcón peregrino porque es el ave más veloz de todas, mi sobrina un delfín, y cuando falleció mi madre, que estaba un poco gordita, dijeron con mucha gracia, la abuela ya se ha convertido en una ballena jorobada. Pues porque es un animal grande y a mi madre le encantaba además nadar y el mar. Y entonces, bueno, pues con la tontería de que se había convertido en una ballena jorobada, es verdad que yo he tenido una conexión muy especial con las ballenas. Puedes creértelo o no, yo pues volviendo al tema de los duelos, yo creo que en el duelo de cada uno, si tú quieres pensar que tu madre es una mariposa, un colibrí o una ballena, Ya. lo que a ti te haga feliz será, pero yo realmente he tenido momentos impresionantes con las ballenas y yo por supuesto que lo uno a mi madre. Siempre que tengo un día malo, por ejemplo, en este año donde la empresa casi se ha desmoronado y he tenido mis primeras decepciones gordas de empresaria, siempre que he salido al mar, de pronto las ballenas han aparecido, de verdad, en escenarios donde ni siquiera hasta sus migraciones, que las ballenas pues hacen todas una migración dependiendo de dónde vivan, y a mí me han aparecido ballenas en Maldivas. Bueno, luego he tenido la posibilidad de viajar a la Polinesia Francesa, donde también he visto muchísimas. En Baja se ven increíble, de hecho en Baja te saltan al lado del barco y las ves desde el barco saltar, que son saltos que es eso, muy impresionantes. Y la verdad que es un animal que me encanta. Sí, digamos que es tu animal favorito. Y después de la ballena, ¿cuál? Sin duda alguna, las ballenas son mi animal favorito. Entonces, después de la ballena jorobada, que es con la que más momentos impresionantes he tenido, pues la ballena azul, que es el animal más grande que habita el planeta, que se ven muy poquitas, que llega a medir casi 40 metros. Imagínate, vamos, es que parece el metro cuando aparece nada. 40 metros, madre mía. Es como si No fuera cabe, un o sea, ave. a ver, no Es- cabe, aquí no cabe, no cabe, no no la cabe. podemos recibir aquí. Pero Ana, es impresionante lo que cuentas. Y me encanta saber, me gustaría saber, así, en toda esta etapa que has tenido unos meses malos, bueno, porque claro, una soñadora metida empresaria siempre tiene su Pa'l riesgo. cumbo. Ya menos mal que has encontrado un equilibrio, pero estoy convencida que saldrás de ahí, bueno, ya estás saliendo, pero Ya me estoy gustaría saliendo. saber qué te ha dicho tu ballena jorobada de cómo salir, porque además has abierto más destinos,
O sea, que tu empresa no Pues solo no se ha acabado, sino que va para más sitios y para sí. arriba. De hecho, Entre Azules, y para ya ir cerrando, pues que como empresa es precioso y es una empresa donde la gente cumple sueños, pero como todas las empresas cuando crecen, pues Sí, sí. cuando Hay más grande líos, eres, más claro. problemas, Ujú. más odio en las redes, más todo eso lo comentaremos otro día. Pero bueno, es verdad que la ballena, que me ha acompañado en este año de desilusiones, ha aparecido en todos los momentos. De hecho, la ballena azul que te acabo de comentar yo nunca la había visto porque es muy difícil de ver. Y este año, para cerrar el año, me apareció una ballena azul inmensa, bueno, 2, y estuve, pues, con ellas durante un montón de tiempo y es lo que te digo, siempre que tengo un día o que salgo al mar en plan: ¿qué puedo hacer con este marrón nuevo que tengo?", aparecen. Es como me dan el mensaje de que hay que continuar, de que la vida sigue Por y supuesto. que, pues, por ejemplo, las ballenas, cuando las orcas se comen a sus crías, por ejemplo, que muchas veces se las devoran, yo creo que en la naturaleza podemos siempre encontrar la respuesta más importante que hay en esta vida, que es todo pasa y hay que seguir. Y en la naturaleza, muchas veces entre ellos se comen o hay algún desastre y la naturaleza sigue, se reinventa, la evolución. Y es un poco, yo creo que el mensaje con el que me quedo, que cada vez que pensaba en tirar la toalla, veo cómo los animales se transforman y pasan a ser otra cosa y es un poco, yo creo que el mejor símbolo de lo que tiene que ser la vida, que es continuar, seguir adelante, pasar la etapa y Claro tirar. que sí, Ana, es un mensaje precioso. ¿Y qué proyectos tienes ahora en marcha después de ese punto de inflexión? Bueno, yo creo que ahora quiero disfrutar de la Eso. publicación del Sol brillará Bueno, por mañana, supuesto, que que se ha publicado, todavía queda mucho que que hacer acabamos de con empezar. sí, Sí, y por ejemplo, Baja California, que es el escenario principal de la novela, ahora tengo millones de viajes allí, qué un bien. montón de grupos van a venir, entonces, pues una vez más estás viendo los animales de los que hablo en la novela, estás entendiendo esta conexión de la que hablo y estás conociendo, pues, a los capitanes, las pangas, los desiertos de cactus, es un animal, perdón, es un lugar en el mundo mágico y lo conoces. Y bueno, este año abriremos más destinos en Entre Azules. Os puedo anunciar ya que vamos a abrir la Polinesia Francesa, que Qué también es apetecible, ¿no? un destino increíble y pues que para conectar con las ballenas jorobadas vas a poder experimentar esta magia de la que hablo que surge de un encuentro con una ballena. Y pues seguir trabajando mucho en las novelas. Me gustaría hacer un libro que combinara fotografías maravillosas de estos animales con relatos bonitos de conexión con la naturaleza, que es súper importante y yo creo que te saca un poco muchas veces en este bucle en el que estamos de rutina en ciudad. Sí, seguro, seguro, porque es verdad que las imágenes que tienes, lo he dicho antes y lo repito, son como un oasis ahí en medio del lío de una ciudad y del jaleo y del todo. Sí. Sí, sí. Pero, y además una cosa, o sea, Maldivas tiene la novela de Entre Azules. Baja tiene la novela del Sol brillará mañana. ¿La próxima dónde la vas a hacer? Pues justamente hablando de la Polinesia La Francesa, Polinesia me ha Francesa. encantado. Cada día nos vamos más lejos. Más lejos. Tendrás que venir a verme allí también, Carmen. ¿Qué te puedo decir? Bueno, me Sí. encantará, ya sabes que yo soy una gran seguidora. Me encanta tu historia, me encantan tus novelas y me encanta tu entusiasmo. O sea que yo estoy convencida de que efectivamente volveremos a hablar y te diré, ven otra vez al podcast que vamos a hablar ahora de la novela de la Polinesia Francesa y de las cosas que te hayan podido Pasado por ahí. pasar, porque Sí. como vas sin miedo, que es lo que me encanta, Sí. pues Un así día, uno... Carmen, tengo también que decirte una cosa. Ahora que mi vida, sabes que tú que me has acompañado en las últimas 3 novelas me preguntaban mucho, oye, ¿y la protagonista eres tú? ¿Y la protagonista eres tú? Yo siempre decía, no, hombre, no, mi vida no es tan interesante como para escribir una novela, con la primera, con la segunda, con la tercera. Y ahora este año es la primera vez que con todos estos desastres que me han pasado, todas mis amigas me dicen, ahora sí. Claro. Entonces yo creo que habrá un día, que es un proyecto que por fin creo que va a pasar, en el que luego empezaré la novela así. Siempre me llamo Ana, he publicado 4 novelas. Lo que más me preguntaba la gente es, ¿eres tú, eres tú? Y yo siempre Bueno, un poco respondía, sí eres tú. un poco Un sí, poco. pero no todo. No, no Hay mucha todo. ficción. Hombre, claro, hay mucha ficción, pero un poco sí. Un poco Yo sí. creo que hay mucho de ti Algo de en... mí siempre tienen Mm, mis protagonistas. claro. Pero yo creo que ahora sería buen momento de decir, siempre me preguntaban eso, y yo siempre decía que tienen un poco de mí las protagonistas, pero que mi vida no es tan interesante, hasta que este año, y hacemos un mini spoiler cerrando, me vi en la comisaría de las Maldivas y pensé que era momento de escribir mi propia novela. Pues Ahí lo dejamos. me parece una gran idea. ¿Te llama? Me llama, porque no nos has contado, y supongo que te lo estás guardando para la última novela, para la siguiente novela, Claro. toda esa historia de qué hay detrás
de tu faceta empresaria, mujer rubia en Maldivas, país musulmán, y estoy convencida que eso da para una novela seguro. Pero bueno, te hablaremos de ella en el próximo En el podcast. próximo. Así que, Ana, a seguir viajando y a disfrutar mucho de la Y a vida, seguir que es lo que soñando. tú haces, y a seguir soñando. Muchísimas gracias, Carmen. Me A hace ti. especial ilusión estar aquí. Gracias de verdad. Nos veremos más. Nos veremos.